Si te distraigo tampoco. ¿Por qué no? Mátense que tenés ahí. ¿Lo volvés a molestar? Mátense que tenés ahí. A ese. A ese. No, usá esta palanquita así para este lado. Guarda que ese guarda, No, metele la estocada. La estocada le saca más bien. Mirá, carga R2, mantenía. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero de corazón que muy bien. Antes de comenzar con el video quisiera enviar un agradecimiento a Julieta Polverari de We Move, que representan a Bandai Namco en la Argentina. Me invitaron a la Argentina Comic Con, a un evento especial que hicieron y la verdad fue una tarde maravillosa, junto con mi amigo Alfredito. No quería apurar la review de Dark Souls 3. La razón es que se trata de una franquicia que yo disfruto mucho. No me había sentido tan apegado a un videojuego y mejor aún, con más dicha todavía, a una saga de videojuegos desde hacía mucho tiempo. Yo creo que incluso desde la PlayStation 2 yo no me había sentido tan infatuado, tan enamorado de algo que afortunadamente, como impliqué antes, no es un solo juego, es una saga completa. Y como yo no busco ser un canal de reviews per se, es decir, yo no me tengo que someter a esa odiosa competencia de ver quién saca primero la review, puedo permitirme, sin ánimos de ofender a ninguno de estos maravillosos canales en YouTube que se dedican a hacer este tipo de cosas, puedo permitirme ser más profesional, porque mis primeros pasos en internet, y esto poca gente lo sabe, no fue mi blog, no fue el diario de Dross, fue de hecho cumplir un sueño que tuve de la infancia cuando yo leía la Club Nintendo o la Superjuegos del Mes, mi gran favorita, que era trabajar para una revista de videojuegos, y tuve la oportunidad de hacerlo en Vandal, en Mary Station y en otros lugares más que francamente no me acuerdo. Una revista mexicana que venía encartada en el Universal. Tuve la oportunidad de hacerlo escribiendo reviews, noticias, notas. Y una cuestión sine qua non es que calificador de videojuegos que se respete, reviewer que se respete, tiene primero que terminar la aventura, llegar hasta el final, antes de sentarse a escribir o antes de sentarse a contarles a ustedes, la querida audiencia, qué es lo que es, cómo se bate el cobre, ¿no? Cómo se mueve el maní, como decíamos en Venezuela. Por lo tanto, yo esperé hasta espachurrar completamente el juego, haber jugado por todas las áreas, incluso el área secreta, el pico de Archidragón, si mal no me equivoco. Y bueno, aquí me tienen. ¿Saben qué es una de las cosas maravillosas de Dark Souls 3? Y que también lo tienen los dos anteriores. Y es que es un juego por el que no te tienes que preocupar. Pagar lo que cuesta. No te tienes que preocupar porque de repente sean solo 6 horas, 10 horas de aventura. No te tienes que preocupar de pagar mucho para recibir poco. Yo llevo ya 50 horas de juego y todavía me faltan muchas cosas por ver. Terminé la historia, me saqué los finales alternativos,
pero todavía tengo muchos secretos que exprimir, mucho que explorar todavía. No sé si ustedes se acuerdan a Castlevania Symphony of the Night o Metroid, ese sistema de juego. Algo parecido es Dark Souls. Tienes mucho para ver, mucho a dónde ir. Y aparte, la dificultad del juego es tan legendaria que cuando finalmente logras abatir a ese terrible jefe que te tenía la vida hecha cuadritos, la sensación de recompensa es tan grande, de triunfo, de victoria, es tan moralmente refrescante que te hace ir por más, te hace superarte. A todas esas personas creativas que quieren sacar su propio cómic, que quieren escribir su propio libro, que quieren hacer su propio videojuego, les sería muy bonito jugar Dark Souls o Bloodborne, ¿verdad? En especial este último, Dark Souls 3. ¿Por qué? Porque es una manera muy innovadora, muy brillante, de contar una historia. Dark Souls, que es el sello del director de la saga, te propone lo siguiente: a ti nadie te debe explicaciones, nadie te tiene por qué decir qué es lo que estás pasando. Tú eres ahí, dicho de manera criolla, un zombie huevón, uno más. Tú no eres sino una tuerca muy pequeña en un engranaje muy grande. Y por más que avances y por más que mates a ciertos jefazos, la historia se te cuenta a cuentagotas y de manera desordenada. Tanto es así que se teoriza incluso hoy que tú básicamente la interpretas a tu libertad. Y es la manera adecuada de hacerlo, que lo interpretes. Probablemente lo que para ti pasó no sea lo mismo que para tu amigo que jugó el mismo juego. Por lo general en los videojuegos tienes a un villano que te explica sus planes, o te encuentras con algo que te cuenta todo. En Dark Souls no, realmente. O sea, tú eres alguien ahí y estás tratando de sobrevivir en ese mundo. Obviamente pasó algo catastrófico, algo de proporciones bíblicas. Y tú lo vas averiguando e incluso a veces de manera desordenada, hasta que finalmente llegas al desenlace. Y aún así, los detalles de la hecatombe que hubo en ese mundo maldito, ya muy cerca del Armagedón, se te escapan. Lo tienes que averiguar leyendo las pantallas de loading de los ítems. Tienes que recordar las frases que dicen ciertos jefes y ponerlas en contexto con otras partes del juego. Y eso, lejos de ser confuso o irritante, es fascinante. Porque te lo hacen sentir de manera realista. El juego no te debe explicaciones. Los reyes de los que se habla en Dark Souls, los grandes sacerdotes, los grandes papas, los grandes demonios, monstruos, no te conocen de nada, no te registran de ningún lado, no te deben explicaciones. Tú simplemente vas y sobrevives. Tienes una misión, sí, pero incluso te sientes utilizado. Tú eres alguien que fue puesto ahí para un fin. Y es una manera muy copada y muy interesante. Porque por lo general en los juegos tú eres el centro del universo. De alguna manera, una narración omnisciente e inescapable te dice qué es lo que está pasando al dedillo. Aquí no. Aquí es como si te tiraran de culo a un mundo sumamente cruel y bueno, ahí estás. ¿Está pasando algo? Sí. ¿Hay una historia detrás de todo? Por supuesto que hay una historia detrás de todo. Pero, ay, ¿tú quién eres? Es decir, que el juego es como que te dice, sí, y a mí qué me importas tú. No, o sea, tú la historia la tienes que averiguar tú, no te la contamos nosotros. Y eso lo hace una experiencia muy rica y muy interesante a la hora de jugar.
Los que ya hayan jugado Dark Souls, no hay grandes sorpresas. La jugabilidad sigue siendo la misma, salvo ciertos detalles, obviamente. El mecanismo de juego cambia, pero de manera ligera. Sería un timo decir, ay, es algo completamente nuevo. No, no lo es. Pero la gente se queda con tantas ganas de más cada vez que juega a un Dark Souls o a Bloodborne, que no importa, que tú aceptas la secuela por lo que es, más de lo mismo, pero una dosis que definitivamente necesitabas, porque es un título muy adictivo, porque es una saga muy, muy adictiva. Y por supuesto, ahora mucho mejor que está en todo su esplendor gráfico. Puedes customizar a tu personaje de muchas maneras distintas. Hay armaduras, túnicas de mago. Puedes ser un guerrero o una guerrera, porque el juego también te permite jugar como un personaje del sexo femenino. De muchas, muchas maneras. Y puedes customizar tus armas. Pero lo interesante es que el juego no te obliga, porque hay gente que cuando ve ese tipo de RPGs complicados, como que se desanima. No, yo quiero tener un rato de asueto, no quiero tener que estar quebrándome la cabeza por esto, por aquello, por lo otro. No se preocupen. Dark Souls parece complejo, pero de hecho es muy, muy, muy sencillo. Y algo que a muchos les gustará, pero que a la mayoría no, es que, a ver, yo te puedo contestar la pregunta que todo el mundo hacía. ¿Dark Souls 3 es más difícil o más fácil? Es definitivamente más fácil que el 2 y que el 1. Mucho más fácil. Sigue siendo un desafío. Seguirá habiendo jefes que te provocará romper el control, el mando. Pero sigue siendo un gran, gran desafío y un juego interesantísimo. Algo muy curioso, y esto a los puristas les da por el saco, y es que Dark Souls 3 tiene mucho más en común con Bloodborne que con los anteriores. No solamente en que la jugabilidad es mucho más dinámica, mucho más rápida, mucho más ágil, sino porque además es más oscuro. En el primer Dark Souls estamos en un mundo que obviamente está sufriendo muchísimo. Algo terrible está pasando, una maldición catastrófica. Y no es una maldición de cuentos de hadas de Disney, no, es una maldición real que está llevando al mundo a la extinción. En Dark Souls 2 las cosas están todavía más difíciles. Y en Dark Souls 3 el mundo está así de acabarse. Ya es un escenario plenamente apocalíptico. Ya la civilización llegó a su fin. El mismo juego te lo decía en el tráiler. Ya todo lo que quedan no son seres humanos, sino otra cosa. Es deprimente, pero en un sentido espectacular. Y lo más interesante es que ni siquiera cuando llegas al final del juego, vas a saber si valió la pena todo. Pero he ahí la cuestión. Dark Souls jamás fue previsible, jamás fue típico, jamás fue genérico. Tienes que estar preparado para que te den, preparada para que te den por el saco, para sufrir incluso al final de la historia, porque no perdona, es cruel, es como Juego de Tronos. Te va a joder mucho, va a violar tu moral, y no precisamente por las peleas de jefes, sino por la historia en sí misma y lo que implica. Fue una experiencia maravillosa, y a pesar de todo mi colosal hype, el juego cumplió. Si tuviera que nombrar algunos defectos, sería que, a pesar de que la traducción al español, al castellano, está un poco mejor, un poquito mejor que la de Bloodborne, de la que ya me quejé en un video, hice un video sobre eso de hecho, siguen habiendo defectos. Por ejemplo, este que te pongo en pantalla. Un error se le perdona a cualquiera. Aquí nadie tiene que ir con ínfulas de talibán.
Pero caramba, que de todas las cosas que se pudieran haber equivocado, hay varios errores de dedo, no ortográficos, sino de dedo, a lo largo del juego cuando las pantallas de loading que tú lees, que son cada ítem, a veces captas algunos errores ahí. Pero caramba, que se hayan equivocado en esto, que en vez de abrir, pusieran abiertos, que no tiene sentido, no se dice abiertos, tú no abiertos una puerta, tú abres una puerta. Y el sentido correcto era decir abrir. Caramba, a pesar de que somos humanos, de que todos cometemos errores, que se hayan equivocado en ese detalle, que lo vas a leer por lo menos 140 veces a lo largo del juego, bah, un error desafortunado, que ojalá corrijan en un parche. Otra cosa que es una opinión netamente personal, ¿no? Probablemente a ti no te pique, a mí sí me pica un poco. A pesar de que les hablé durante minutos de que Dark Souls no te debe ninguna explicación, de que te pone en una dimensión, en una realidad en la que tú no eres importante, ni mucho menos, te puedes hacer terriblemente poderoso o poderosa. Sí, puedes matar a las grandes eminencias del juego, por supuesto. Pero eso no quiere decir que seas una parte vital de la historia o de lo que ocurrió. De lo que va a ocurrir probablemente, pero de lo que ocurrió, no. A pesar de que tiene una manera muy impersonal y muy cruel de ponerte en contexto con ese mundo, creo que el final fue demasiado anticlimático. Yo recuerdo haber leído la review de GameSpot, y esto es una lección valiosa, hace ya un mes. Y el reviewer se quejaba de eso, de que llegas al final del juego sin ningún contexto que te haga sentir, wow, es el final de Dark Souls, no del 3, que ya de por sí es mucho, de la saga, porque si le vamos a creer al director del juego, no habrá más Dark Souls, este es el último, ¿no? Entonces tú llegas al final y el anticlímax es demasiado. Entonces yo cuando leí esa review, me provocó saltarle el cuello al tipo y decirle, pero bueno, es que Dark Souls es así, es así, así. Pero no, pasa que el tipo tenía razón. O por lo menos yo opino que tenía razón. O sea, llegas a la colina final, subes para enfrentarte al jefe final, no se preocupe, no voy a poner spoilers, al jefe final, acabas con él y... Hubiera deseado que el juego tuviera un poquito más de corazón para el final. ¿Saben por qué? Porque si es sincero el director de la saga, si From Software es honesta, en verdad no va a haber más Dark Souls. Quizás sí, quizás sí. Ahorita lo que estamos esperando es Bloodborne 2, o qué sé yo, el inicio de una nueva saga. Pero es un poquito cruel que Dark Souls termine así, con tan poco contexto. Quizás esto lo corrijan en el DLC. Le recomiendo este juego a todos los usuarios de una Xbox One o PC o PlayStation 4. Es una tremenda aventura, es adictivo, va a valer cada céntimo de tu dinero porque vas a estar 40, 50 horas jugando. Ya, hoy día ni siquiera un Final Fantasy te dura 30 horas. Este juego tiene gran estilo y gran substancia y una banda sonora que te va a poner los pelos como escarpias. En especial, y me perdonan la vulgaridad, los del trasero. Así de buena es la música, así de buena y majestuosa es. Recomendadísimo, lo disfruté una inmensidad. Y bueno, tanto que hayas jugado como que no, espero tus comentarios. Si no lo has jugado, permíteme por favor insistir. Juégalo. Es tremendo, tremendo título y algo muy vasto, muy grande para explorar. Es un juego que, además de increíblemente divertido, además de hacerte pegar gritos, además de inmutarte,
respeta tu monedero, porque te da mucho para ver y mucho para hacer y mucho para jugar. Y sobre todo, si te gusta lo mórbido y lo perturbador, ya está. Es una cita obligada. Espero que les haya gustado esta review. Muchas gracias. Y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo grande.